La Ciudad del Vaticano es una ciudad-estado soberana que tiene la octava parte del tamaño de Central Park en Nueva York y está rodeada por una frontera de 3 kilómetros con Italia. Debido a su ubicación como avanzada metropolitana sin salida al Mar de Roma, Italia, la Ciudad del Vaticano tiene un terreno muy característico. Es el estado autónomo más pequeño de todo el mundo, con una frontera con Italia de 3,5 kilómetros y un terreno total de unos 121 acres. Si buscas una de las plazas más grandes y hermosas del mundo, encontrarás la Plaza de San Pedro, situada bajo la Basílica de San Pedro de la Ciudad del Vaticano. Aparte de las catástrofes naturales que afectan a Roma en general, como los terremotos, la nación no tiene recursos naturales significativos ni peligros naturales que sean conocidos. Varios secretos oscuros que el Vaticano ha estado ocultando están comenzando a salir a la luz, desde el Papa que fue golpeado hasta la muerte, hasta casos de pornografía infantil. He aquí 15 secretos que el Vaticano no quiere que sepas. Número 1. El Papa Juan XII fue golpeado hasta la muerte. El Papa es el jefe de la Iglesia Católica y un ejemplo moral continuador de la obra de San Pedro. Lamentablemente, varios papas a lo largo de la historia parecen haber tenido creencias diferentes a las de San Pedro, e incluso a las de la Iglesia en general. Todos sabemos que el Papa presidió la Iglesia Católica durante siglos, sirviendo como representación de la integridad de Cristo y como voz moral crucial en algunas de las preocupaciones políticas y sociales más críticas del momento. Sin embargo, por el contrario, este no siempre ha sido el caso de algunos papas, a pesar de su reputación de miembros piadosos y rectos del mundo católico. Nunca iba a ser un buen comienzo para el Papa Juan XII, pues ascendió al trono a la temprana edad de 18 años. Rápidamente convirtió su casa en un burdel, pues su corazón inmaduro no estaba preparado para la vida de un papa. Más abajo, en la madriguera del consejo, participó en matanzas, invocó demonios e incluso mantuvo relaciones sexuales con sus hermanas. ¿Estás ansioso por conocer la causa de su caída? Bueno, sus actos inmorales no durarían para siempre. Más pronto que tarde encontró su Waterloo. Un marido encontró a su mujer en la cama con Juan XII y no pudo soportarlo. Golpeó al Papa tan duramente que este falleció de sus heridas 3 días después. Número 2. Caso de pornografía infantil. ¿Quién habría creído que los papas podrían verse implicados en un caso relacionado con la pornografía? El Vaticano encontró 2 casos de posesión de pornografía infantil dentro de sus muy venerados muros, según su fiscal jefe, que advirtió que el Vaticano sigue lidiando con las secuelas de un problema generalizado de pederastía en la Iglesia Católica. En una ceremonia conmemorativa del comienzo del año de la ciudad-estado judicial, Gian Piero Milano, que tiene el título oficial de promotor de justicia, presentó los casos en un informe de 50 páginas leída a los funcionarios del Vaticano. En las 2 últimas décadas, la Iglesia Católica se ha visto sacudida por la polémica sobre los abusos sexuales a menores cometidos por sacerdotes de todo el mundo. Aunque las víctimas de abusos instan al Papa Francisco a ir más allá y exigir responsabilidades a los obispos que presuntamente encubrieron los abusos, el Papa se ha comprometido fielmente a mostrar tolerancia cero. Milano declaró en su informe que la Policía Vaticana había investigado 2 situaciones delicadas, de diversa importancia, de posesión de material pornográfico infantil por parte de personas residentes o empleadas en el Vaticano que sirven de sede a la Iglesia de 1.200 millones de miembros. Según las fuentes, la historia giraba en torno a un antiguo arzobispo que fue puesto bajo arresto domiciliario por el Vaticano por tener supuestamente 100.000 películas y fotografías de pornografía infantil almacenadas en su ordenador de trabajo, en la residencia de la Santa Sede de la República Dominicana. Su ordenador portátil tenía supuestamente una galería de horrores. En esta galería se veía adolescentes de entre 13 y 17 años humillados ante las cámaras, filmados desnudos y obligados a mantener relaciones sexuales tanto con otros adolescentes como con adultos. Según el Vaticano, el Papa Francisco deseaba que un asunto tan grave y delicado se tratara sin demora alguna. El Papa pidió que se tomaran las medidas apropiadas y necesarias, lo que se refleja en la detención de este individuo. El Papa había declarado que tiene tolerancia cero con los clérigos que explotan sexualmente a menores. Por primera vez en la historia del Vaticano, Francisco se reunió con víctimas de abusos sexuales del clero y prometió que el Vaticano haría rendir cuentas a los dirigentes eclesiásticos responsables. Número 3. ¿El Vaticano habría invertido dinero en Rocketman? ¿Has visto Rocketman? Si eres fan de Elton John, seguro que conoces la película Rocketman, que celebra su descubrimiento de la felicidad de una relación romántica. El Vaticano fue uno de los inversores de la película, lo que constituye una rareza única. En una proclamación, el Papa Francisco prohibió el matrimonio homosexual, declarando que Dios no bendice ni puede bendecir la maldad. El matrimonio homosexual no forma parte del designio de Dios según la Iglesia, que sostiene que el matrimonio debe ser entre un hombre cis y una mujer cis.
Sin embargo, esta proclamación enfureció claramente a la comunidad LGBTQ+ de todo el mundo, porque también se consideró una acusación contra sus intenciones de mantener relaciones serias y duraderas entre sí. Entre las muchas personas a las que no agradó esta proclamación estaba Elton John, que era el tema principal de la película, y le atacó en Twitter mostrando pruebas de que el Vaticano había contribuido con millones de dólares y se había beneficiado de su propia película. John preguntó cómo el Papa podía lucrarse alegremente invirtiendo millones en Rocketman, una película que celebra que él encontró la felicidad a través de su matrimonio con David, mientras se negaba a aprobar los matrimonios homosexuales porque son pecaminosos. De hecho, el Vaticano contribuyó con 1,2 millones de dólares, según los verificadores de hechos. La producción musical de 2019 recibió 4,3 millones de dólares de la jerarquía de la Iglesia Católica, que se repartió con otro éxito de taquilla, Men in Black International. La inversión está relacionada con el Fondo Mundial Centurión, con sede en Malta, que recibe la mayor parte de su financiación de la Secretaría del Estado del Vaticano. Además, un porcentaje de la inversión procede del Óbolo de Pedro, que son donaciones hechas al Vaticano por miembros individuales de la Iglesia Católica. Número 4. Pruebas de que Jesús pudo estar casado. Lo que muchos saben y creen, sobre todo los cristianos, es que Jesucristo vino a este mundo como Hijo de Dios mediante un nacimiento virginal y ascendió de nuevo al cielo una vez terminada su obra aquí en la tierra. Sin embargo, durante mucho tiempo ha existido el rumor de que Jesucristo se casó con María Magdalena y tuvo hijos con ella. Este extravagante rumor está supuestamente respaldado por pruebas documentadas y la noción se apoya en un manuscrito del siglo VI. El relato del matrimonio de Jesucristo se encontró mientras se traducía del griego a la antigua lengua siríaca. Sin embargo, la Biblia no lo menciona. Tanto su nacimiento como su muerte se describen a gran detalle en toda la Biblia, pero de los 30 años intermedios entre esto no se habla en absoluto. El Evangelio Perdido es un documento que describe a Jesús relacionado con el sexo y que se enamoró de María Magdalena y fue padre de sus hijos. Pero la Iglesia está dividida sobre este tema por varias razones. Para empezar, este manuscrito no es realmente digno de confianza. A pesar de ser una pieza auténtica de la Biblioteca Británica, nadie sabe de dónde vino ni cuándo se escribió. Además, afirma que María Magdalena fue corredentora de la humanidad e hija de Dios. En esencia, sugiere que era tan importante como el mismísimo Jesucristo, lo que obviamente no le sienta tan bien al Vaticano. Al fin y al cabo, la Santa Sede ha hecho todo lo posible por exculpar a Jesús. Según ciertos historiadores, Jesús podría haber llevado una existencia estereotipadamente humana de la que el Vaticano, como nosotros, podría no ser consciente. Número 5. La Ciudad del Vaticano tiene el mayor consumo de vino per cápita. A lo largo del tiempo, las fuentes han demostrado que incluso los sacerdotes y los papas beben vino, cerveza y otros. La creencia es que hay que hacerlo todo con moderación. Aunque consumir alcohol no es intrínsecamente malo, una vez que una persona alcanza cierto grado de embriaguez, puede haber abusado de él hasta el punto de cometer un pecado grave. Una de las razones por las que la Iglesia ha permitido e incluso defendido históricamente el consumo de alcohol es que la moderación es beneficiosa para la salud. Piensa en las órdenes religiosas medievales y en su producción de vino, cerveza, whisky y licor. Según el Instituto del Vino, con sede en California, la Ciudad del Vaticano es la nación con mayor consumo de vino per cápita. El Instituto del Vino, con sede en California, calcula que cada persona del pequeño estado consumió 74 litros de vino de media en el 2012. Eso equivaldría a unas 98 botellas si bebieran el tamaño normal. También es completamente natural que al Papa le guste el whisky, sobre todo el escocés, dado que fueron los monjes quienes introdujeron por primera vez la destilación y el cristianismo en Escocia en los siglos IV y V. La abadía de Lindores también afirma haber hecho la primera mención documentada del whisky en un registro de Malta suministrada a Fray John Core para la creación de Wisga Beata o el agua de la vida en 1494. Número 6. Benedicto IX fue papa 3 veces. Durante su vida, Benedicto IX fue papa 3 veces. La primera cuando solo tenía 12 años de edad. Se convirtió en un joven cruel cuando sus adversarios políticos intentaron matarle y huyó del lugar para refugiarse en la ciudad.
Entre sus dos reinados empezó a robar, matar y cometer otras atrocidades incalificables por toda la ciudad. En el 1045 fue elegido papa una vez más, cargo que ocupó durante 2 rocambolescos meses antes de ser obligado a abandonar. Volvió a intentarlo 2 años después de partir por segunda vez, pero esta vez solo permaneció 8 meses antes de ser finalmente expulsado y no volver jamás. Si alguien no fuera realmente capaz de desempeñar el cargo de papa, Benedicto IX encabezaría la lista. Número 7. El Vaticano tiene archivos secretos. Años de especulaciones irracionales sobre lo que había dentro del Vaticano fueron avivados por el secretismo de la Iglesia Católica y el tesoro potencial que había en su interior. Desde entonces continúan las teorías conspirativas sobre el contenido, como la absurda teoría de que alberga ahí extraterrestres, e incluso el nombre invoca imágenes de misterio y la pompa de la Iglesia Católica, y los más imaginativos pueden conjurar ideas siniestras sobre lo que podría albergarse dentro. Los índices de los archivos se guardan en una zona del Vaticano parecida a una fortaleza y no están a disposición del público en general, salvo por los eruditos que solo pueden acceder a ellos después de cumplir 75 años. También albergan algunos de los objetos más valiosos de la Iglesia Católica, como documentos del siglo VII, una carta escrita por María, reina de Escocia, que fue ejecutada tras ser obligada a entregar su reino y pasar más de 20 años en la cárcel. Destaca como un artefacto especialmente digno de mención. Fue condenada a muerte por conspirar para asesinar a la reina Isabel I, pariente protestante. Estaba a punto de ser decapitada cuando escribió una frenética carta al Papa Sixto V, suplicando por su vida y denunciando a los herejes que finalmente la condenarían a su muerte. Sin embargo, fue ejecutada el 8 de febrero de 1587 cuando el Papa no intervino para salvarle. El ejemplar casi completo más antiguo que se conoce de la Biblia, el Codex Vaticanus Graecus 1209, es una de las colecciones más conocidas de la biblioteca. En 1623 escribió la historia oculta de Procopio, tras ser encontrada en una biblioteca. Número 8. El misterio del Vaticano, desaparición de una niña. Orlandi desapareció el 22 de junio de 1983 mientras viajaba a Roma para recibir una clase de música del apartamento de su familia en la ciudad del Vaticano. Su padre trabajaba para la Santa Sede como laico. Su desaparición fue uno de los misterios más antiguos del Vaticano y se ha relacionado con diversos asuntos a lo largo de los años. La familia de Emanuela Orlandi sigue intentando determinar por qué le eligieron como objetivo aquella fatídica noche del 83, casi 40 años después de su desaparición. Emanuela, hija de 15 años de un funcionario del Vaticano, desapareció cuando regresaba a casa de una clase de música en Roma. Aún se desconoce su paradero. Más tarde, en 2012, Gabriel Amorth, el principal exorcista del Vaticano, afirmó que Orlandi había sido secuestrada por la policía vaticana como parte de una red sexual. Se intentó relacionar los restos humanos con el ADN de la joven desaparecida cuando se descubrieron en 2018 en el interior de la Embajada de la Santa Sede, en Italia, en el centro de Roma. Se examinará la ubicación de los restos de las princesas según el Vaticano. El 13 de julio de 2019, el Vaticano reveló el descubrimiento de 2 conjuntos de huesos cerca de las tumbas de las 2 princesas, lo que desató rumores de que uno de los conjuntos de huesos podrían ser los restos de Orlandi. Número 9. El Vaticano ayudó a criminales de guerra nazis a escapar de las fuerzas aliadas. Hubo cientos de miles de personas que participaron activamente en el exterminio de los judíos de Europa y organizaron asesinatos en masa en guetos y campos de exterminio. Millones más eran miembros activos e inactivos del partido nazi. Solo 22 personas fueron declaradas culpables al término de los juicios de Nuremberg, establecidos por los aliados para llevar ante la justicia a los criminales de guerra nazis. 11 personas fueron condenadas a muerte, 3 fueron declaradas inocentes, 3 fueron condenadas a cadena perpetua y 4 fueron condenadas a penas de entre 10 y 20 años en la cárcel. En los tribunales de crímenes de guerra de la Unión Soviética, Estados Unidos, el Reino Unido y Polonia, a finales de los 40, principios de los 50, se dictaron cientos de condenas más, incluidas pena de muerte contra altos mandatarios nazis. Pero los asesinos en masa que cometieron genocidios por toda Europa ocupada por los nazis constituyen solo una pequeña parte de los que fueron procesados y condenados. Pero, ¿qué ocurrió exactamente con los innumerables miembros de la SS que llevaron a cabo horribles atrocidades? ¿Qué hay de los miles de oficiales de la SS, soldados y Einsatzgruppen que obligaron a los judíos a cavar sus propias tumbas antes de fusilar a pueblos enteros? ¿Qué hay de los que mataron a prisioneros torturándolos, los obligaron a entrar en cámaras de gas y dieron a millones de personas perdigones de Ciclón B que los asfixiaron hasta la muerte? ¿Qué hay de los sádicos que ejecutaron a todos los que no podían seguir enviando a miles de presos a marchar a la muerte?
Según los estudiosos Gerald Steinecker y John Loftus, la inmensa mayoría de estos delincuentes se reintegraron a la sociedad tras el final de la guerra, reanudando su vida civil. Dice Gerald que pocos fueron procesados o recibieron algún tipo de castigo. Los historiadores indican que muchos de los criminales de guerra durante la Segunda Guerra Mundial del partido nazi más notables pudieron eludir la justicia abandonando Europa. El Vaticano y el Comité Internacional de la Cruz Roja son dos de las organizaciones europeas más reputadas que ayudaron junto con la inteligencia estadounidense a lograr estos cometidos. Número 10. El Vaticano hizo fortuna con el Holocausto. El Papa Pío XII supervisó la Iglesia Católica durante la agitación de la Segunda Guerra Mundial, pero las críticas han perseguido su reputación por su silencio respecto al destino de los millones de judíos que perecieron en el Holocausto. Para sus detractores, el hecho de que el pontífice no denunciara públicamente a los nazis es una abominación moral con graves repercusiones. La controvertida biografía de Pío, publicada en el 99 por el periodista británico John Cornell, sostenía que la figura religiosa dio prioridad al poder del papado sobre el destino de los judíos de Europa, obteniendo cierto control y garantizando la seguridad frente a la amenaza comunista, sirviendo como papa de Hitler y como peón. Los defensores sostienen que la decisión de Pío de guardar silencio pretendía evitar la venganza alemana y mantener el éxito de los esfuerzos encubiertos de la Iglesia Católica por ayudar a los perseguidos por aquellos que eran nazis. El Vaticano participó en el contrabando de arte, golf y otros bienes confiscados por los nazis a familias judías, además de ayudar a escapar a Europa a miles de nazis. Según el periodista estadounidense Gerald Ponser, se cree que Bernardino Nogara, consejero financiero del Vaticano, era en realidad un espía nazi. Se cree que puso en práctica una terrible estrategia que permitió al Vaticano invertir dinero en efectivo en campañas de seguros italianas que conservaban los activos de las pólizas de seguro de vida de las familias judías muertas. Al final, el Vaticano no tuvo que devolver nada del dinero que ganó con este plan, porque solo eran una inversión y no una aseguradora directa. Número 11. El Vaticano tiene un cuarto de baño con imágenes pornográficas. El Archivo Vaticano, según algunas teorías conspirativas, alberga la mayor colección de material pornográfico del mundo. Estas hipótesis se apoyan en los trabajos de la académica Camille Paglia y del fundador del National Review, William Buckley Jr., así como en el Museo de la Erótica de Copenhague. Sin embargo, algunos expertos creen que se trata solo de un mito. Tan antiguos como el propio edificio son los rumores de que el Vaticano alberga obras de arte obscenas. La mayoría de los cuentos son inventados. Uno, sin embargo, no lo es. En los aposentos papales, en 1516, el artista renacentista Rafael pintó sensuales frescos en el cuarto del baño. En honor a la autoridad mundana que encargó la obra, la malvada galería se conoce ahora como la Stufetta della Bibbiena, o bien la salita caldeada del cardenal Bibbiena. Evidentemente, eran otros tiempos cuando Bibbiena, como la mayoría de los funcionarios papales, prefería ser mecenas de las artes de ministro de Dios. Además, escribía obras provocativas y era un caballero erudito. Bibbiena compartía la fascinación de sus compañeros por los toscos artefactos paganos que emergían de las ruinas romanas imperiales. Encargó a su amigo Rafael que amueblara su apartamento en un estilo clásico de entonces, con ninfas desnudas observadas por sátiros lujuriosos sin ocultar ningún detalle anatómico. Los posteriores inquilinos del Palacio Vaticano no quedaron muy impresionados, antes de que un especialista en arte católico descubriera la estufeta a mediados del siglo XIX. Había sido vandalizada, encalada e incluso convertida en cocina. Sin embargo, el acceso seguía siendo restringido, por decirlo de forma oculta. Esto se debe en gran parte a que esta zona del palacio se convirtió en el apartamento personal del Papa después de 1870, y el histórico dormitorio del cardenal Bibbiena sirvió de lugar para importantes encuentros diplomáticos con jefes del Estado visitante. La élite empezó a oír hablar del renovado baño, pero solo se permitió verlo a unos pocos elegidos. Número 12. La Penitenciaría Apostólica. Por si no lo sabes, el tribunal encubierto conocido como la Penitenciaría Apostólica investiga los presuntos delitos atroces de la gente. La Congregación para la Doctrina de la Fe investiga y persigue los pecados que la Iglesia Católica considera más graves. Pero el Vaticano también tiene una institución específica para ayudar a los culpables a arrepentirse y reconciliarse con Dios y con la Iglesia. La labor de la Penitenciaría Apostólica, supervisada por el cardenal estadounidense J. Francis Stafford, es probablemente la más secreta de todas las oficinas vaticanas cuando se trata de asuntos que afectan a la conciencia de determinados católicos.
E incluso los tribunales que se ocupan de cuestiones delicadas relacionadas con solicitudes de anulación matrimonial publican informes anuales en los que se detalla el número de casos iniciados y concluidos a lo largo del año. Pero como su trabajo está protegido por el sello sacramental de la confesión, la penitenciaría apostólica no divulga ningún tipo de materia sensible. Las personas llevadas ante este tribunal solo pueden recibir la absolución por parte del Papa. El intento de asesinato del Papa, que un sacerdote revele el pecado, o la identidad de un confesor y otras ofensas similares son ejemplos de los pecados. La penitenciaría mayor, dirigida por el mismísimo Papa, tiene dos opciones. Puede conceder la excomunión automática o bien ofrecer directamente la absolución. Número 13. El Vaticano tiene una máquina del tiempo. ¿Has oído hablar del cronovisor? ¿Crees que el Vaticano posee una máquina del tiempo que está oculta? Se dice que el Vaticano posee una máquina del tiempo oculta llamada cronovisor. ¿Pero existe realmente? No cabe duda de que existen innumerables misterios que acompañan a las distintas creencias del mundo, pero hay un mito que ha persistido entre los católicos durante mucho tiempo y es el cronovisor. Son muchas las historias que han surgido en relación tanto con los acontecimientos que tienen lugar dentro de la sede de la Iglesia Católica Romana como los relatos de la Biblia, debido a la postura hermética del Vaticano en diversos asuntos. En este caso se trata de la supuesta existencia de una especie de máquina del tiempo que permitió captar fotografías de Jesucristo crucificado. Se alega que con esta máquina se podía mirar hacia atrás en el tiempo, ya que se utilizaba para captar fotografías de Jesucristo. Se cree que el padre Pellegrino Maria Ernetti, científico y sacerdote italiano, creó el cronovisor, un artilugio que supuestamente permite a los usuarios ver tanto al pasado como también ver hacia el futuro. A falta de pruebas, hay quienes piensan que los archivos no contienen ningún dispositivo de este tipo. Número 14. Genocidio ruandés. El Frente Patriótico Ruandés, FPR, una organización rebelde Tutsi, invadió Ruanda en 1990. El ejército utilizó la fuerza en represalia y la situación se convirtió en una guerra civil. Mientras que los medios de comunicación dominados por los Hutus presentaban a la minoría Tutsi como una amenaza para Ruanda, el sentimiento anti-Tutsi empezó a hacerse más intenso. Antes del genocidio, Ruanda era considerada una de las naciones más católicas de toda África. Sin embargo, la implicación de la Iglesia Católica en el asesinato provocó una crisis religiosa masiva. Las iglesias Abarokore evangelizaron con éxito a miles de nuevos seguidores mediante el uso de la música y los medios de comunicación, y las propias iglesias fueron utilizadas por los perpetradores del genocidio como medio de asesinato. Las víctimas tutsis acudían a la casa de Dios en busca de seguridad porque creían que les protegería de cualquier daño. Como consecuencia de que los extremistas se aprovecharan de esta religión, cientos de personas fueron brutalmente asesinadas en iglesias de toda la nación. Más de un siglo de derramamiento de sangre en Ruanda expuso a la Iglesia Católica a sus peores horrores. En 100 días perecieron 1 millón de ruandeses, y sin embargo, varias monjas y sacerdotes católicos hicieron poco por ayudar. La mayor parte de las víctimas mortales se produjeron supuestamente dentro de la iglesia. Número 15. Ruta de emergencia. El Pacchetto di Borgio de piedra y 2.600 pies de altura que conecta la ciudad del Vaticano y el castillo de Sant'Angelo parece a simple vista una fortaleza corriente. Sin embargo, tiene un camino dentro de sus murallas que los papas anteriores han utilizado como salida de último recurso. La muralla se construyó por primera vez en 850 y el Papa Nicolás III supervisó la construcción de la versión actual en 1277. Justo a tiempo, el Papa Alejandro VI completó la muralla en 1492 y 2 años después la utilizó para escapar de los franceses invasores. La huida papal más reciente se produjo en 1527 cuando Clemente VII eludió a los 20.000 soldados rebeldes de Carlos V. Tras el gran dramatismo del siglo XVI, el Pacchetto se encontraba en un estado de deterioro, cerrado al público en general, pero accesible al Papa actual en caso de emergencia. El Pacchetto fue renovado en el año 2000 con motivo del gran jubileo de la Iglesia Católica Romana. Recientemente ha vuelto a ser accesible a los visitantes durante un breve periodo cada verano. El Palacio Apostólico Vaticano y el Castillo de Sant'Angelo, situados a orillas del río Tíber, están conectados por un fascinante túnel del siglo XIII, incorporado a la última porción que queda de la muralla medieval de Roma. Este tubo subterráneo, al que se ha hecho referencia como la última vía de escape de los papas, es una especie de pista fantasma que, a pesar de sus muchos errores, ha cautivado la imaginación de muchísimos autores. Por ejemplo, la inspiración del autor Dan Brown para su novela Superventas, Ángeles y Demonios, que transforma el Vaticano en un escenario de conspiraciones fantásticas, le vino mientras estaba en este diminuto pasadizo. Este túnel se construyó a partir de un diminuto muro levantado por los gobernantes ostrogodos que invadieron Roma en 546. Es uno de los pocos ejemplos que quedan de una estructura romana de la Edad Media.
Durante este periodo, el mausoleo de Adriano, más tarde conocido como el Castillo de Sant'Angelo, estaba conectado a la parte inferior de la colina vaticana por el muro. Cuéntanos cuál de estos secretos te ha parecido el más interesante en la sección de comentarios aquí abajo.